Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En este video sobre la introducción a CCP les voy a comentar brevemente los operadores de renombramiento que tiene el lenguaje y un poco el operador de selección interna que está vinculado al no determinismo. También al principio del video vamos a ver algo que quedó pendiente del video anterior sobre el conocimiento de dominio del robot, una versión alternativa, y vamos a ver cómo usar el paralelismo para modelar ese conocimiento de dominio. Veamos entonces otra posibilidad de escribir el conocimiento de dominio, otro conocimiento de dominio sobre el brazo del robot. El que habíamos visto en el video pasado es este de acá arriba, en donde teníamos el inicio habitual que tenemos en el conocimiento de dominio es decir, que todo está regido por el switch general de encendido y apagado, o sea que cuando el switch se pone a start, comienza a funcionar el robot, y si aparece en algún momento el evento abort, hay que volver al estado inicial. En este caso, ARM1 era simplemente la selección externa de cualquiera de las operaciones básicas del robot, es decir, tomar algo, ir a la prensa, soltar algo y ir a la cinta transportadora. Esto es una posibilidad, es decir, el robot... Tengan en cuenta que esto es conocimiento de dominio, no es un requerimiento, es decir, no es algo que nosotros podamos elegir o que el usuario pueda elegir. El usuario tiene un determinado robot que funciona de una determinada manera, y lo que nosotros estamos haciendo con el conocimiento de dominio es codificar y formalizar ese funcionamiento que el robot tiene. No lo podemos cambiar a ese funcionamiento, lo que podemos hacer es usar ese funcionamiento para cumplir el requerimiento. Por eso es importante codificar el conocimiento de dominio. Lo que acá tienen otra versión que es otro conocimiento de dominio, no es esto escrito de otra forma, es otro conocimiento de dominio diferente, completamente diferente, que depende del robot que uno tenga. Uno tiene que analizar el funcionamiento del robot, podríamos decir el manual del robot, para ver qué posibilidades de control tiene, de ser controlado, tiene el robot desde una computadora. Entonces, esta otra versión hace más uso del paralelismo, por eso me parece conveniente mostrarlo. El inicio es el mismo, el de KARM es igual, start ARM1, abort de KARM es idéntico, interrumpido acá. Ahora, ARM1 es la composición concurrente de dos procesos, ARM11 y ARM12. En ARM11 lo que tenemos es la alternancia de take y release. Es decir, no es que yo pueda dar un take y después volver a dar otro take, sino que dado un take, lo único que puedo hacer respecto de take es hacer release. Y una vez que hice release, lo único que puedo hacer es take. Obviamente, en algún sentido es razonable que un robot se comporte de esta manera, porque una vez que el robot tomó algo, no puede volver a tomar algo. Ya tiene algo, y lo único que debería poder hacer respecto de eso es abrir la mano de manera tal que el objeto sea liberado. Y ARM12 es similar a ARM11, solo que con los movimientos de traslación del robot. Una vez hecho tu press, lo único que se puede hacer es tu belt, y alterna de esa forma en ARM12. El punto es que uno puede escribirlo de esta forma, que es muy conveniente, es muy simple de escribir la alternancia entre los dos movimientos diferentes, las dos clases de movimientos diferentes que tiene. El robot puede tomar y soltar y puede moverse de un lado a otro, y entonces nosotros lo que hacemos es componer concurrentemente esas dos posibilidades, y eso nos da todas las posibilidades de tomar y mover al mismo tiempo, es decir, es muy fácil codificarlo. El punto que yo les decía es que este proceso, que es concurrente, uno podría intentar calcular el proceso secuencial equivalente a que no es este de acá arriba, no es ese de ahí arriba, es otro diferente. En el apunte tienen hecha la demostración de cómo se
computa el proceso secuencial equivalente a ARM1 en esta versión. Y van a ver que es un proceso diferente, pero es secuencial, es decir, aplicando la ley de interleaving y aplicando unas sustituciones de iguales por iguales, digamos, se llega al proceso secuencial equivalente a este de acá, que es un proceso más complejo, es decir, es esto mismo, pero escrito de una manera en principio más compleja. Esto es mucho más simple de escribir porque hace un buen uso, si uno quiere, del operador de concurrencia. Es decir, el operador de concurrencia uno lo tiene que ver a nivel de especificación, no tanto como una posibilidad de hacer una implementación más eficiente, sino como una posibilidad de expresar abreviadamente y de manera que se haga evidentemente correcta determinada característica sea de un conocimiento de dominio o de una especificación o de un requerimiento. Hay que verlo de esa forma al operador de concurrencia, más como una herramienta de poder expresar algo de manera cómoda, de manera sucinta y haciendo que lo que uno está expresando sea evidentemente correcto, más que como una posibilidad futura de hacer una implementación más eficiente. Sirve también en muchos casos para hacer una implementación más eficiente, pero acá no estamos pensando en la implementación, uno no debería pensar en la implementación, uno debería pensar en poder expresar o formalizar, mejor dicho, o expresar formalmente ciertas propiedades de manera tal que sea la cuestión fundamental es que sean evidentemente correctas, es decir, que cualquiera que lea eso se dé cuenta que lo que está descrito está bien. Y pongo énfasis en esto de que sea evidentemente correcto, más que nada, en contraposición a una implementación. Una implementación muchas veces, leyendo el código, es muy difícil darse cuenta que es evidentemente correcto. Y más de una vez, ya les tiene que haber pasado, que leyeron el código, pensaron que era correcto lo que habían escrito y después descubrieron que estaba mal. Eso es producto de que el código tiene un nivel de detalle que hace muy difícil poder corroborar simplemente con la lectura que lo que está escrito está bien. La idea es que en una especificación, en una formalización, uno tiene una matemática mucho más abstracta, mucho más potente desde el punto de vista expresivo, que le permite en pocas líneas expresar propiedades y conceptos complejos. Y la idea es que el operador de concurrencia hay que usarlo y hay que verlo a este nivel de esa forma, como un mecanismo expresivo de un lenguaje para poder describir o formalizar propiedades complejas de manera abreviada y evidentemente correcta. Ahora les muestro un nuevo concepto en CCP que es el renombramiento funcional. El renombramiento funcional nos permite renombrar eventos que están en un proceso, es decir, cambiarles el nombre a los eventos. Nosotros en particular lo vamos a usar para poder crear dos procesos distintos para cada uno de los brazos del robot. Recuerden que hasta ahora hemos estado trabajando con un solo brazo de robot, pero en realidad en el problema que nos hemos planteado al inicio de la serie de videos tenemos dos brazos de robot que funcionan de manera idéntica, solo que uno trabaja sobre la cinta de transportadora izquierda y el otro sobre la cinta transportadora derecha. Y de la misma manera tenemos una sola cinta hasta ahora, pero en realidad en el problema tenemos dos cintas que funcionan de la misma manera, solo que una genera un determinado tipo de señal, que sería la señal izquierda, y el otro que genera la señal derecha. Con lo cual tenemos procesos que son prácticamente idénticos y que solo difieren en los eventos con los cuales trabajan. Para eso podemos, en lugar de escribir dos veces los procesos o n veces los procesos, podemos escribir funciones de renombramiento que nos permiten generar fácilmente esos procesos prácticamente idénticos que necesitamos, salvo nombres de eventos. Entonces, nosotros lo vamos a usar para generar esos procesos. Primero lo que tenemos que hacer es definir lo que se llaman las funciones de renombramiento. Las funciones de renombramiento asocian un evento con otro nombre, un nombre de evento con otro nombre de evento. Por ejemplo, toBelt lo llamé TBR, la R de right, de derecha. Take, TR, también take, right.
toPress, tpr, release, rr y el evento P, que es recuerden, es el evento que lanza la cinta transportadora cada vez que hay una pieza sobre la cinta transportadora, es PR. Y de la misma manera defino la función L de renombramiento, que es toBelt, tbl, L de left. Take, TL de left, toPress, tpl de left y así sucesivamente. De esa forma tengo dos conjuntos de eventos, uno para el lado izquierdo de la celda de producción, otro para el lado derecho de la celda de producción. ¿Y ahora qué hago? Ahora defino el proceso ARM-R por brazo derecho, que es el resultado de aplicar la función de renombramiento R al proceso de KARM. Las funciones de renombramiento se aplican a procesos y dan como resultado procesos. O sea que ARM-R es un proceso que es el resultado de aplicar una función de renombramiento al proceso de KARM. De la misma manera puedo definir ARM-L como el resultado de aplicar la función de renombramiento L al proceso de KARM. Fíjense que es el mismo proceso acá que va como parámetro, solo que le aplico en este caso la función de renombramiento R y en este caso la función de renombramiento L, y por lo tanto todos los eventos de ARM-R son estos de acá, los que están como segunda componente, digamos, del renombramiento. Y los que están en ARM-L son estos de acá, TL, TPL, RL, etc. De la misma forma podemos hacer con BELT-R, que es el resultado de aplicar la función de renombramiento R a dkBelt, y BELT-L, que es el resultado de aplicar la función de renombramiento L al proceso dkBelt. De esa forma podemos generar de forma muy sencilla los 4 procesos que necesitamos, habiendo escrito solo 2. Y eso nos permite especificar el conocimiento de dominio completo de la celda por fin, digamos, donde ahora sí tenemos 2 brazos de robot, 2 cintas transportadoras, la prensa y el switch general. Entonces están todos en paralelo y tenemos dk-switch, que hay uno solo, dk-press, que hay uno solo porque hay una sola prensa, ARM-R, ARM-L, BELT-R, disculpen, acá es BELT-L. BELT-L. Entonces ya tenemos los 4 procesos para el brazo y para la cinta, más los otros 2 procesos que son únicos, nos dan la fórmula general de conocimiento de dominio de la celda de producción. Ahora les voy a mostrar algunas leyes de CCP, leyes algebraicas de CCP, que definen las funciones de renombramiento, cómo funciona el renombramiento funcional. Acá tenemos entonces algunas de las leyes que definen el renombramiento funcional. En todos estos asumimos que F es una función de renombramiento. Acá tenemos qué es lo que ocurre con el renombramiento de los eventos cuando el evento está en el dominio de F. Recuerden que F mapea eventos en eventos, o sea que si E está en el dominio de F, cuando aplicamos F al proceso E seguido de P, se aplica F al evento E, dando el nuevo nombre del evento, y se sigue aplicando F a P para propagar el renombramiento hasta el final. Fíjense que uso el símbolo, los paréntesis habituales para cuando aplico F a un evento, y corchetes cuando aplico F a un proceso, porque en realidad son aplicaciones diferentes. Es decir, una es la función aplica, técnicamente aplica solo sobre eventos, pero uno puede hacer una extensión de la aplicación de la función a un proceso y lo tiene que escribir de otra forma. Cuando el evento no pertenece al dominio de F, entonces aplicado a E seguido de P, E no se renombra porque no tiene por qué renombrarse, dado que E no pertenece al dominio de F, no hay nada que renombrar, pero sí se sigue aplicando F al resto de P porque puede haber otros eventos que sí haya que renombrar. El renombramiento funcional es distributivo respecto de los operadores algebraicos clásicos de CCP. Yo solamente acá puse 2, respecto de la selección externa y respecto de la composición concurrente.
simplemente se aplica el renombramiento a ambos lados del operador de manera distributiva. Ahora vamos a ver otra forma de renombramiento que sirve para otras cuestiones, o básicamente para lo mismo, pero en situaciones levemente distintas, y que se puede combinar con esta forma de renombramiento para poder generar procesos o un buen número de procesos de manera sencilla. El renombramiento indexado cubre un aspecto del renombramiento funcional que es generar muchos procesos simultáneamente. Es decir, con el renombramiento funcional, si quisiéramos generar 10 o 12 procesos idénticos que dependen de lo que solo son diferentes por los nombres de eventos que usan, tendríamos que escribir 10 o 12 funciones de renombramiento. Hay una forma más rápida de hacer eso cuando queremos generar un número grande de procesos. Por ejemplo, dado dkArm, ¿cómo formalizamos el conocimiento de dominio de un robot con 10 brazos en lugar de un robot con solo 2 brazos? La forma de hacerlo es esta de acá, donde acá está usado el renombramiento indexado. Es decir, el robot va a tener 10 brazos en paralelo, todos regidos por dkArm, y para distinguir cada uno de los brazos usamos el renombramiento indexado. Esto es el renombramiento indexado. Esta I de acá, que es la que itera sobre la cuantificación esta que tenemos acá, separada por 2 puntos de un proceso, genera un nuevo proceso que tiene todos los eventos renombrados. Precisamente, I 2 puntos de dkArm es la aplicación de una cierta función de renombramiento que está indexada por I al proceso dkArm. Esa función de renombramiento indexada por I está definida de esta forma. ToBelt es I.ToBelt, Take es I.Take, Release es I.Release, ToPress es I.ToPress. Por lo tanto, si I vale 4, acá tenemos 4.ToBelt, 4.Take, 4.Release, etc. Como estos números van del 1 al 10, una consecuencia que tiene este renombramiento, que se los escribí acá en forma matemática, es que si I es distinto de J, entonces el alfabeto de I 2 puntos de dkArm es disjunto del alfabeto de J 2 puntos de dkArm. Es decir, no hay eventos en común entre uno de estos procesos, entre dos procesos, no hay eventos en común entre los procesos de esta composición concurrente. No hay eventos en común entre los procesos de esta composición concurrente. Eso puede ser correcto en algunas situaciones, en otras situaciones no va a ser correcto. En particular, en esta situación no sería del todo correcto, porque en dkArm nosotros tenemos 2 eventos que son generales para todo el robot, que son start y abort. Esos 2 eventos gobiernan el funcionamiento de toda la celda de producción y por lo tanto no es que si yo tengo 10 brazos del robot, tengo 10 eventos start y 10 eventos abort. Tengo un solo evento start y un solo evento abort para los 10 brazos. Con lo cual el renombramiento que yo apliqué acá no es exactamente lo que yo querría decir, porque estoy renombrando eventos que no quiero renombrar, que son start y abort. Entonces, en la escena siguiente les voy a mostrar cómo se pueden combinar el renombramiento funcional con el renombramiento indexado para llegar a la descripción justa de lo que queremos hacer. Este es un ejemplo de cómo combinar renombramiento funcional con renombramiento indexado para lograr describir el conocimiento de dominio de un robot que tiene 10 brazos, donde todos los eventos de movimiento de los brazos son distintos entre sí, pero hay 2 eventos para apagar y encender el robot completo que tienen que ser los mismos para todos los brazos. Entonces, primero definimos una función de renombramiento que genera pares de la forma x.start mapeados a simplemente start, es decir, le saca la x para todo x entre 1 y 10. Y lo mismo hacemos con abort. Fíjense que acá hacemos la unión de ambas funciones, en donde x.abort lo mapeamos a abort si x pertenece a 1.10. Entonces ahora lo que hacemos es aplicar h al proceso que habíamos definido en la escena anterior, donde hacíamos el renombramiento indexado de dkArm de 1 a 10, lo que nos renombraba también
todos los eventos start y todos los eventos abort. Es decir, de tener start y abort pasamos a tener 1.start, 1.abort, 2.start, 2.abort y así sucesivamente. Lo que hacemos con H es volver a renombrar hacia atrás, volvemos para atrás, renombrando 1.start en start, 2.start en start, 3.start en start y lo mismo con abort. Con lo cual obtenemos la descripción exacta que necesitamos para este caso. La combinación de indexado con funcional suele cubrir todas las necesidades que uno tiene cuando quiere escribir pocos procesos y después usar renombramiento para generar todos procesos que son muy similares entre sí, excepto por el nombre de los eventos. Ahora les presento el último tema de este video, que es el operador de selección interna. Recuerden que tenemos el operador de selección externa, el box, cuya semántica es que el entorno decide si el proceso se comporta como P o como Q. Es decir, el entorno de este proceso, del proceso P o Q, el entorno que es otro proceso u otros procesos, es el que decide si este proceso se comporta como P o se comporta como Q. ¿Cómo hace? Simplemente ofrece el primer evento de P o el primer evento de Q, a lo cual este proceso P o Q está obligado a tomar ese evento y comportarse tal cual lo indica el entorno. Obviamente que si tenemos la selección externa, es porque evidentemente hay algo que será la selección interna. La selección interna se escribe de esta forma en CSP. Uno también lo puede leer como P o Q, pero bueno, ahí la lectura no marca la diferencia entre selección interna y selección externa y se entiende un poco por el contexto. Selección interna, la semántica es que el proceso, no el entorno, el proceso decide si se comporta como P o como Q. Es decir, este mismo proceso es el que decide si se quiere comportar como P o se quiere comportar como Q. No hay algo que el entorno pueda hacer para controlar al proceso. Este proceso, por lo tanto, desde el punto de vista del entorno, es un proceso no determinista. ¿Por qué? Porque el entorno puede ofrecer el primer evento de P, pero el proceso, como es de selección interna, decide si toma ese evento o no lo toma. Y por lo tanto, hace algo con ese evento o no hace nada. También puede ofrecerle el primer evento de Q y el proceso reacciona exactamente de la misma manera. Es decir, puede ser que se comporte como Q, como puede ser que no se comporte como Q. Con lo cual, el entorno le ofrece una vez el primer evento de P y el proceso a lo mejor se comporta como P, pero se lo vuelve a ofrecer en las mismas condiciones otra vez y el proceso no hace nada. Con lo cual, desde el punto de vista del entorno, este proceso luce no determinista, es decir, se ve como un proceso no determinista, porque ante la misma acción que yo le ofrezco en un momento, el proceso me responde con algo y otra vez no me responde con nada. Con lo cual, se comporta, desde mi punto de vista, se comporta no deterministamente. De hecho, es la idea de Tony Hoare, al incluir este operador, es que hay inherentemente a la concurrencia, es inherente a procesos concurrentes, hay procesos que no logran entender cómo funcionan los otros procesos y por lo tanto los entienden no deterministamente. A veces funcionan de una manera, a veces funcionan de otra. Y la idea es capturar en el lenguaje el comportamiento no determinista. Este comportamiento no determinista surge de dos maneras distintas cuando uno trabaja en este contexto de álgebras de procesos. Surge porque uno lo incluye a propósito, es profeso, pone el no determinismo. El no determinismo es un buen recurso de especificación, de abstracción. Sirve para dar especificaciones abstractas. De la misma manera que la composición concurrente sirve para expresar sucintamente determinadas propiedades, la introducción de no determinismo por parte del especificador sirve para evitar tener que ser determinista y dar una especificación precisa de lo que el proceso tiene que hacer. Es decir, si nosotros quisiéramos decir que el proceso se va a comportar de algunas dos formas, pero sin decir exactamente cómo y cuándo, lo podemos dar de esta forma. La idea es que eventualmente
si nosotros introdujimos a propósito el no determinismo, eventualmente nosotros transformemos el no determinismo en determinismo para que el programador pueda hacer un programa determinista, obviamente. La otra forma en que surge el no determinismo es por cálculo algebraico. Es decir, nosotros hemos generado, por ejemplo, una red de procesos en paralelo relativamente compleja y cuando vamos calculando, por ejemplo, el proceso secuencial equivalente, descubrimos que esa red en realidad genera no determinismo. Y eso es normal, eso no está mal, eso es perfectamente posible, porque el no determinismo de alguna manera depende del nivel de detalle con el cual uno esté trabajando. Es decir, si uno ve un determinado proceso que está trabajando con un determinado nivel de abstracción, lo ve no determinista, pero si conoce internamente cómo funciona, puede hacer determinista ese no determinismo. Es decir, depende del nivel de abstracción con el cual uno trabaje. Por lo tanto, es normal, es inherente a la concurrencia, es inherente al estudio de la concurrencia, la aparición del no determinismo. Yo se los voy a mostrar en un ejemplo rápido en la siguiente escena, en donde el especificador introduce ex profeso el no determinismo para especificar algo, o mejor dicho, para subespecificar algo que no le interesa demasiado que sea precisa la especificación. Entonces les muestro un ejemplito de cómo usar el no determinismo ex profeso, digamos, ponerlo a propósito en la especificación. La idea es que el sistema debe inicializar cada brazo de robot llevándolo a la cinta y liberando lo que haya tomado. Ese es el proceso de inicialización. Por ejemplo, cuando se aprieta el botón Start y la celda de producción comienza a funcionar, lo primero que hay que hacer es inicializar los brazos del robot desde la computadora. Tenemos que inicializar los brazos del robot y la forma de inicializarlos es esta que está acá. Podría ser cualquier otra, simplemente para hacer un ejemplo. Entonces la pregunta es cuál de los dos brazos inicializamos primero, si inicializamos primero el izquierdo o inicializamos primero el derecho. Y a lo mejor no querríamos dar ese detalle de cuál se inicializa primero. Entonces, por ejemplo, podemos definir el proceso init-L como el proceso que primero inicializa el brazo izquierdo y después inicializa el brazo derecho. Y el proceso init-R que primero inicializa el brazo derecho y después inicializa el brazo izquierdo. Work es un proceso que vamos a ver más adelante, que es el proceso más importante que tenemos que especificar, que es cómo hacer para que el sistema funcione bien, es decir, para controlar bien a los dos brazos del robot, las dos cintas transportadoras y la prensa, y vamos a verlo en próximos videos. Entonces, como no queremos decir cuál brazo se inicializa primero y cuál brazo se inicializa después, componemos init-L e init-R a través de la selección interna. Es decir, que es el proceso init el que decide si se comporta como init-L o se comporta como init-R, haciendo que primero se inicialice el brazo izquierdo o haciendo que primero se inicialice el brazo derecho. Esta es una aplicación, digamos, un poco de juguete del operador de selección interna. Después lo vamos a ver en otras situaciones más complejas. Y también les dejo para que piensen como ejercicio cómo harían para hacer la inicialización de los brazos del robot, pero de forma concurrente y no de forma secuencial, como está acá. Cómo lo podrían expresar a eso, así ya vamos viendo un poco la especificación del sistema. De hecho, esto es parte de la especificación de nuestro sistema. Es decir, el sistema nuestro, el software de control que tenemos que hacer para hacer la producción, lo primero que tiene que hacer es inicializar los brazos del robot para después empezar a hacerlo funcionar tomando las piezas, llevándolas hasta la prensa, etc. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante.